Bienvenidos de nuevo a esta cátedra Tomás Carrasquilla, que es una cátedra que dictamos los profesores de literatura de la Universidad de Antioquia, asociados con la Biblioteca Central Carlos Gaviria de esta misma universidad. Estamos desde hace ya 3 sesiones, esta es la tercera, haciendo una serie de recorridos por lugares emblemáticos de escritores y sus respectivas obras. Esta modalidad la hemos denominado peregrinaciones literarias porque son en realidad viajes que yo he realizado a ciertos lugares asociados a la vida de escritores que yo aprecio, que yo admiro y que de alguna manera trato de homenajear su memoria, su obra y al mismo tiempo, ¿por qué no?, polemizar con algunos puntos, algunos aspectos de sus pensamientos, de su obra, de su vida. Hoy nos corresponde a un escritor que está muy de moda en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento por pestes contemporáneas, que son varias, no solamente es el coronavirus, sino que también tenemos la infodemia y otras tantas más. Se trata de Albert Camus, el escritor que vamos a abordar hoy. Es el autor de una novela que está hoy en boga y que está siendo leída desde muchas perspectivas, que se llama La Peste, y que fue quizás su obra más exitosa desde el punto de vista de las ventas. Entonces vamos a hacer una peregrinación a la obra de este escritor francés, nacido en Argelia, y que representa sin duda alguna uno de los momentos literarios más candentes, más polémicos, más contundentes al mismo tiempo del siglo XX. Entonces los voy a invitar a que hagamos un viaje a su tumba, que está en una localidad de Francia llamada Lormarin, y a través de este viaje pues, vamos a tocar ciertos aspectos importantísimos de la vida y la obra de Albert Camus. Entonces voy a comenzar esta peregrinación haciendo una relación quizás un poco caprichosa entre Camus y este escritor francés Guy de Maupassant. El deslumbramiento furioso de la luz. Así describe Maupassant una de las impresiones de su viaje a Argelia. En Bodas y en el extranjero, de Albert Camus, hay mucho de ese encandilamiento que oscila entre la estupefacción y la rabia. Pero ¿para qué levantar puentes en donde quizás no sean propicios los terrenos? Nada en común, me parece a mí, fuera de esta fascinación por la luz, hay entre ambos escritores, Maupassant y Camus. La del primero, la de Maupassant, hundida en los riachuelos y praderas de Normandía, quietamente explayada la del segundo en las ruinas de Tipasa, en Argelia. Una fascinación dichosa situada en medio de la agonía y el éxtasis, al modo en que debieron sentir su particular sed de sol los filósofos naturalistas de la estirpe de Lucrecio. Sin embargo, este vínculo es suficiente para preguntarnos qué tipo de luz encontró Albert Camus en Lormarin. ¿Por qué quiso vivir en su dominio y ayudar la nostalgia por estas tierras fronterizas en donde había nacido? En el mediodía francés, Maupassant buscó alivio, como sabemos, antes de sumergirse por siempre en sus últimas alucinaciones perrunas. Les recuerdo que Maupassant fue un escritor francés de la segunda mitad del siglo XIX que adquirió la sífilis. Era un poco de moda en aquel entonces enfermarse de sífilis, sobre todo entre los escritores europeos. Maupassant cuando supo que tenía sífilis, salió corriendo por la calle a gritar: tengo sífilis. Pues bien, esa sífilis se le subió a la cabeza, como también se le subió a muchos, entre ellos a Nietzsche, y Maupassant terminó sus días aullándole a la luna como un perro. Por eso hablo de las alucinaciones perrunas que tuvo Maupassant.
en los retiros de Antibes, Aix-les-Bains, Plombières, Bagnères y Luchon, que son lugares que quedan en el mediodía francés, Maupassant creyó hallar las bocanadas de la esperanza para un mal que era reacio a cualquier cura. Pero, ¿por qué persiste en mí la sombra del cuentista en esta peregrinación Camus? Repito que nada tiene que ver la personalidad alterada de Maupassant con la mundana sobriedad del exponente del absurdo que era Albert Camus. Definitivamente me alejo del favorito de Flaubert, que era Maupassant. Lo dejo en el momento en que le ponen la camisa de los extranjeros en Cannes, en ese instante en que lo montan en el coche que lo llevará a París, a la clínica del doctor Blanche, en donde jamás sanaron los artistas. Les recuerdo que en esta clínica también estuvo otro poeta y escritor francés importante llamado Gérard de Nerval, y tampoco pues fue sanado por el doctor Blanche, que tenía una clínica, digamos en términos actuales, psiquiátrica. Y me dispongo con Alejandra, que es con quien voy a hacer este viaje, a recorrer Marsella, porque nos trasladamos a esta ciudad del sur de Francia. La primera estación de un periplo que tiene como fin visitar los parajes donde Camus logró sentirse, si no curado, al menos sereno ante el inevitable malestar del mundo. Marsella es luminosa y al mismo tiempo sucia. Y esta mezcla la hace sugestivamente camusiana. Aquí debían llegar los árabes que tenían por voluntad u obligación que establecerse en Francia. Y viceversa, los franceses que partían hacia las ardientes tierras invadidas por su imperio. Bueno, valga la pena decir que Francia invade a Argelia en 1830 y va a tenerla como colonia hasta digamos, los años 60 del siglo XX, cuando Argelia finalmente logra independizarse del imperio francés. Marsella fue un lugar que significó para Camus en algunos instantes de su vida la puerta de entrada al país del que complejamente formaba parte. A Meursault, el personaje de El extranjero, su primera novela, recordemos, le proponen un trabajo en París y él no lo rechaza, pero lo menosprecia por reconocer que allá no encontrará nada de lo que busca. Y si le hubieran propuesto el trabajo en Marsella, me pregunto, ¿acaso se hubiera venido y aquí también habría cometido su delito? Pero lo que valdría la pena preguntarse es si el protagonista del extranjero realmente busca algo. ¿No? Recordemos aquel Meursault que cuando lo abordamos siempre nos sacude la sensibilidad. Meursault ondea más bien entre una suerte de abulia y una urgencia de satisfacer sus sentidos. El gran sibarita desdeñoso de la literatura francesa lo que persigue es el encandilamiento de la luz, un encandilamiento que encuentra y va a alienarlo momentáneamente, un fogonazo como una obcecación confusa que lo convierte sin que él y el lector lo esperen en un temible asesino. Un personaje que rompe el equilibrio de una vida humana sin sentir arrepentimiento y se hunde poco antes de ser ajusticiado en poéticos abrazos con las estrellas. Esta es una escena, estos son momentos de la película El extranjero, donde el actor principal es Mastroianni, Marcello Mastroianni. Aquí vemos unas escenas en el momento en que Meursault, que es el personaje pues, que encarna a Mastroianni, asesina al árabe. Ahí vemos el encandilamiento de la luz y cómo finalmente dispara. Rob Grillet, que es un crítico, escritor muy leído del Nouveau Roman, de la nueva novela francesa en los años 50, a propósito de esta situación del extranjero, plantea algo que es entre ingenioso y cínico.
Dice Rob Grillet que Meursault dispara porque la luz le congestiona los pensamientos. Así, la luz balsámica de este primer libro o segundo libro de Camus, que se llama Bodas Nos, como está allí en la edición francesa, esta luz balsámica de bodas se metamorfosea en la luz deletérea del extranjero. Sin embargo, la notación de Robbe-Grillet, tan típica de ese movimiento llamado Nouveau Roman, se pasaba por alto el contexto ideológico de este asesinato literario. Y es que durante muchos años, recordémoslo, la crítica francesa olvidó que el victimario era un francés raro con apellido y la víctima un árabe anónimo y medio imbécil, ¿no? Creo que es uno de los aspectos fundamentales que presenta la obra de Albert Camus. Son nombrados los franceses, son nombrados los franceses que viven y que se han establecido en Argelia, los que se llamaban Pied de Noir, mientras que los árabes son siempre de alguna manera u otra silenciados. Los árabes en la obra de Camus son fantasmagóricos, son personas que no tienen una real identidad, no tienen el contexto, la espesura de los personajes, y de alguna manera eso es lo que ha hecho la crítica desde hace unos años para acá, de observar esa particular creación de personajes que propone la obra de Camus, ¿sí? Y que es una creación que tiene que ver, por supuesto, con el contexto imperialista francés, del cual Camus, valdría la pena resaltarlo, hizo parte. Cuidado, Marsella está llena de ladrones, nos habían advertido algunos amigos en París. Y la verdad es que mientras íbamos tras el viejo puerto, mirábamos todo con prevención. Pero las calles y sus gentes, embargadas de movimientos espontáneos, nos fueron desalojando la incurable desconfianza frente a lo lejano que suelen inocular los parisinos. Sin llegar al extremo de pensar que en la urbe remota de los romanos, Marsella, iba a toparme con los personajes del revés y el derecho, el primer libro que publicó Albert Camus, sentía que en la atmósfera de la ciudad había algo que debía hermanarla con Argel, que fue la ciudad donde nació Albert Camus, recordémoslo. La calle que recorrimos se llama Aix. Está atravesada de tiendas y restaurantes donde la impronta árabe es ostensible. A uno de ellos, Le Cantaouis, aquí hay un pequeño error en la diapositiva porque dice Aix-en-Provence y esta calle en realidad es la calle Aix donde está este restaurante Le Cantaouis que ustedes pueden ver ahí. Entramos en ese restaurante a almorzar con Alejandra. La decoración del sitio manifestaba un prosaísmo popular. Todos los lugares comunes de ese exotismo orientalista, es decir, la pipa y el té, el desierto y la fuente, los turbantes y los camellos, estaban colgados en las paredes azules. La mano del pintor o del artesano, pues había también tapices con los usuales trazados geométricos de las mezquitas, era más o menos torpe. Pero una música de ney, que es esta flauta árabe deliciosa que podemos escuchar cuando nos acercamos a la música del magrebí, y un canto sinuoso sonaba y Alejandra, que tiene en sus facciones tanto de las bellas mujeres de allá, movía para mí, sin que se diera cuenta el joven que nos atendía, los hombros y el vientre. Nos sentábamos dueños de ese entusiasmo sin mácula que prodigan los viajes apenas iniciados y pedimos un cuscús. ¿Qué otro plato podríamos comer? El cuscús, que sin preámbulos, como esa música que se expandía en el sitio, nos comunicó con la esencia del mundo árabe. El mesero hablaba un francés que a duras penas comprendíamos, pero su dulzura tímida de adolescente y su sosiego bonachón eran tan irrefutables que nos reconciliamos de inmediato con el lugar. Fue entonces cuando, al pagar la cuenta, encontré uno de los temas más polémicos que suscita la obra de Camus,
Junto a la caja había un pequeño recipiente. Encima de él un letrero invitaba al comenzar y a solidarizarse con la causa palestina. En el afiche sobresalía la palabra Gaza y unas fotografías de niños, viejos, mujeres masacrados mostraban la dimensión de la injusticia. Sin vacilar, introduje en ella algunas monedas. Supuse que este tipo de restaurantes eran los que frecuentaba Camus en Argel durante su primera juventud. Conjeturé que en su árabe de principiante, porque Camus no habló bien el árabe, conocía algunas palabras, no lo leyó. Sin embargo, por ejemplo, Camus tenía un muy buen conocimiento del español, puesto que venía también digamos, de ancestros españoles que se habían radicado tiempo atrás en Argelia. Conjeturé que en su árabe de principiante gustaba compartir saludos con los hombres creyentes de Alá. Pero también imaginé la cara que pondría Camus frente a esas solicitudes de la solidaridad internacional. La pregunta no es fortuita, sabiendo que su actitud, la actitud de Camus frente a las luchas por la liberación de Argelia, estuvo zarandeada por el ardor de ciertas consideraciones. Cuando una parte, por ejemplo, de la intelectualidad francesa de su época, estamos hablando de la década del 40 y del 50 en particular, del siglo XX, cuando una parte de esa intelectualidad atacó las posturas imperialistas de Francia y denunció los abusos de su colonización viciosa, Camus defendió una postura que, pasado el tiempo, resulta acaso comprensible para él y sus seguidores incondicionales. Es decir, Camus, en medio de este conflicto tan tremendo que tenía Francia con sus colonias del norte de África, y particularmente con Argelia, Camus no estaba de acuerdo no estuvo de acuerdo con la independencia de Argelia y proponía una especie digamos, de relación armónica, humanizada entre el imperio, que los imperios casi siempre son devastadores, no se les olvide cuando emprenden jornadas de colonización, y el centro colonizado. Lo que proponía Camus era una especie como de armonía, de equilibrio, basado en la justicia social, por supuesto, entre dominadores y dominados. ¿Es posible semejante proposición? Claro que es posible, pero ¿es posible llevarla a cabo? Yo, en cierta medida, les confieso, he sido un incondicional de Camus. Su defensa de la inteligencia como escudo que protege del odio y las pasiones de la intolerancia es mi defensa. Comparto su crítica completamente del comunismo estalinista, ese socialismo mistificado. Y en la polémica con Jean-Paul Sartre, me acojo al lúcido recelo del uno, de Camus, y no al visco sectarismo del otro, de Sartre. Lo acompaño en su concepción del artista solitario y solidario. Como él, siempre me despiertan simpatía los vencidos y no los vencedores. Como él, y no con Marx ni con Lenin, fui que aprendí que es necesario ser rebelde y no revolucionario. Pero ante su posición con Argelia, retrocedo con desconfianza. Quizás porque mi conciencia es la de un latinoamericano, es decir, la de un colonizado. Y me resulta espinoso introducirme en el molde de una mentalidad sesgada por un imperialismo, como fue el francés, de tintes moralistas. La verdad es que el Camus, que propuso una colonización, como les dije ahora, asociada a pautas civilizadas, me parece complicadísimo. Sé que él, más que nadie en su época, denunció las equivocaciones de la administración colonial francesa. Basta leer, por ejemplo, este libro, este conjunto de crónicas que conforman Miseria de Cabilia, Misère de la Kabylie, escritas en 1939, cuando Camus todavía vivía en Argel y aún no se había trasladado a París, para darnos cuenta que lo que él pedía para los menesterosos de ese lado del planeta era necesario que se hiciera.
Sé, por lo demás, que sus motivos más personales que históricos, que en sus motivos más personales que históricos, Camus ponía a su madre por encima de la justicia. Y recordemos aquel episodio cuando Camus recibe el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, está la rueda de prensa y un joven de procedencia argelina le pregunta sobre su relación con con la independencia argelina, con todo este proceso que se estaba forjando en aquel entonces. Estamos en 1957. Y Camus dice claramente, le va a decir a este joven, un poco molesto, Camus, entre mi madre y la justicia, prefiero a mi madre. O como lo plantea un excelente lector y crítico de Camus, que se llama Alain Finkielkraut, que en lugar del progresismo y su apoyo a las luchas contra el colonialismo, Camus optó, es la opinión de Finkielkraut, por la fidelidad y el afecto a esa mujer que representaba la mayor grandeza en medio de la miseria del mundo. Recordemos que la mujer, la mamá de Camus, es una señora que fue analfabeta, que nunca aprendió a leer. Camus viene de una familia de un origen humildísimo y resulta casi que milagroso que haya surgido de este seno, digamos, donde no había libros, donde no había la lectura, un escritor de semejantes proporciones. Esta mujer, entonces, para Camus representaba el verdadero sentido del pueblo y no solamente digamos, de lo que significa una mujer protectora, como fue ella para este escritor, puesto que recordemos que el padre de Camus va a morir en la Primera Guerra Mundial cuando Camus era un niño de unos pocos años. Entonces Camus optó por la fidelidad y el afecto de esa mujer que representaba la mayor grandeza en medio de la miseria del mundo. Sé igualmente que en el fondo del alegato que estamos planteando en torno a la independencia de Algeria, estaba su preocupación por la defensa de los civiles inocentes, que como suele suceder en estos trances sociales de luchas de liberación nacional, caen siempre estos inocentes en el centro desquiciado de las desavenencias. Pero siempre que abordo la espesa relación, porque es muy espesa, no faltaba más, entre Francia y Argelia en esos años, concluyo que la posición de Camus confundía el puesto que la infancia de un poeta y sus respectivos instantes de epifanía afectiva con la historia convulsa de los derechos reclamados por una colectividad sometida. Por supuesto que estoy de acuerdo con la celebración de Camus en El primer hombre, que es su novela póstuma publicada, de esa humanidad humilde, del pied-noir pobre y analfabeta, que no estaba, por supuesto, en el mismo redil de los voraces intereses de los terratenientes franceses, y que sufría, como el mismo árabe dominado, la infamia de la historia. Reconozco, mejor dicho, como el mismo, mejor dicho, que el ámbito de los amores familiares es valioso y alimenta el universo ficcional de un escritor formidablemente. Pero creo que no puede ponerse por encima de los principios de justicia social que exige un pueblo invadido y saqueado sistemáticamente por el otro, que fue lo que sucedió entre Francia imperial y la Argelia colonial. No debemos olvidar, por otra parte, que el ascenso de Camus en la literatura y su aceptación por parte de la metrópoli, digamos, de la Francia metropolitana, corrió paralelo a la paulatina comprensión de su ser francés. Yo creo que es necesario decir algo importantísimo y claro. Camus fue un escritor francés. Es decir, Argelia nunca lo ha considerado como un escritor argelino. Yo he estado 2 veces en Argel y en Orán y me he dado cuenta en los últimos años que no hay una aceptación por parte de la comunidad intelectual argelina
de Albert Camus como escritor argelino. Para ellos es un escritor francés, es un escritor del imperio francés. Pero este reconocimiento, repito, en Camus tomó su tiempo y fue paulatino. Y digamos que se consolidó durante los años en que él militó con la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Que ahí viene el otro Camus que es admirable, por supuesto. Particularmente en 1943, en unas cartas que se llaman Cartas a un amigo alemán, allí Camus afirma que Francia es su patria. Una patria digna de ser amada y defendida por los valores libertarios que encarna. No obstante, es necio creer que esta misma Francia, es decir, esa nación justa, libre, fraternal, que enarbolaba Camus para el mundo, fuera la misma que estuvo implicada en las torturas y sevicias que la administración colonial infligió a quienes apoyaban la liberación argelina, que son, digamos, fueron escondidas estas torturas y estas sevicias durante mucho tiempo, hasta que en la década del 90 del siglo XX surgió ya en la televisión, en los periódicos, en las emisoras radiales, la, digamos, la revelación de que de los soldados franceses, muchos de ellos, o los responsables pues de los mandos, ejercieron la tortura sobre los árabes detenidos en esta guerra civil. Y bueno, se armó el tremendo follón, como se dice en Francia, por estas declaraciones, ¿no? Yo recuerdo que yo vivía allí en ese momento y veía a los soldados franceses ya digamos mayores, ancianos, recordando con mucho dolor y diciendo que habían sufrido durante muchos años el peso de haber guardado ese secreto, ¿no? El secreto de haber cometido torturas terribles sobre los árabes argelinos. Lo que sucedía es que, repito, allá estaban su madre, su familia, algunos de sus amigos más queridos, y estaba, por supuesto, el manantial de la luz mediterránea. Lo que hacía que para el escritor, para Camus, ese país, Argelia, fuera, tal como lo dice en su pequeña guía para ciudades del pasado, su patria verdadera. Por tal razón, la pelea de Camus y los principios humanitarios que defendió en los años de la guerra de Argelia son de índole subjetiva y están nimbados de un espíritu que, sin duda, a veces parece reaccionario. Al salir del restaurante, Alejandra me preguntó si Camus hubiera echado monedas en una alcancía de semejante talante. Sin vacilar, dije que no. Le comenté que el árabe en Camus es innombrable, y si lo es, como lo explica Edward Said, este gran crítico palestino justamente, autor de Cultura e Imperialismo, allí Edward Said dice, en un estudio que le dedica a la obra de Albert Camus, en ese contexto de las pugnas entre imperio y colonia, ese mundo árabe aparece emborronado y lejano. Añadí que Camus asociaba toda lucha de liberación nacional árabe con el fundamentalismo islámico. Y en ese sentido, si Camus viviera hoy, estaría quizás de parte de las políticas antiterroristas comandadas por los poderosos del mundo. Digo quizás, ¿no? O sea, son consideraciones que se me ocurrían a mí o se me ocurrieron en el momento en que Alejandro me preguntó sobre esa posible solidaridad o no solidaridad de Camus frente a la causa palestina. O tal vez es muy posible que yo exagere y no sería así, y acaso Camus estaría en su retiro del Luberon, allá donde él compró su casa después de haberse ganado el Premio Nobel de Literatura y donde vamos a ir posteriormente. ¿Acaso estaría allí guardando aquel silencio que siempre parece ser la mejor orilla a la que los hombres deben arrimarse, sin tomar partido por las víctimas ni por los verdugos? Como si estuviera siguiendo la vieja y actual consigna de su maestro Séneca,
que decía: las miserias de la vida enseñan el arte del silencio. O quizás uno nunca sabe, con su madre sana y salva e instalada en su casa de Lourmarin, Camus hubiera terminado por denunciar los intereses racistas de la administración colonial y aceptando definitivamente la liberación de Argelia. Porque recordemos que Camus muere antes, en este accidente terrible de tránsito, muere antes de la declaración de la independencia argelina, pero hasta su muerte sabemos que Camus se opuso a esa independencia. También dije que Palestina estaría para él, suponiendo que aún viviera, en manos de locos rabiosos. Y en esta perspectiva creo que no hubiera comprendido a este gran poeta palestino, Mahmoud Darwish, cuando dice que su poesía viene de un país donde la relación entre tiempo y lugar se ha roto en mil pedazos, de una patria en la que los niños se han convertido en fantasmas sin voz. Sigo comentando que la solución que daba Camus era sencillamente imposible por ser políticamente inviable. Una convivencia, como les dije ahora, pacífica entre imperio y colonias. Algo así como sucede en ciertas novelas de ciencia ficción, épicas románticas del imperialismo norteamericano que se vuelven rápidamente bestsellers. Una Argelia comunitaria y fraterna, y una Francia capaz de reconocer el enorme país del África del Norte como entidad administrativa francesa y a sus nativos. Trátese de bereberes o árabes, que son parte pues fundamental de la población de Argelia, como franceses con los mismos derechos que los franceses de cepa pura. En fin, en esta discusión o esta conversación con Alejandra estamos en plena guerra con Argelia, y en el documento que Camus tituló, ahí está, llamado para una tregua civil. Abucheado por miles y aplaudido por pocos, donde se habla de un utópico abrazo entre invasores e invadidos y se exige desesperadamente el respeto a la vida de los civiles inocentes. Y estamos en esta conversación cuando nos topamos con el mar de Marsella. Fue entonces cuando sucedió el milagro. Nos olvidamos de esas pugnas pretéritas y dije aquello de que la verdadera patria para Albert Camus no era la lengua francesa y la polémica noción de país justo y libre que defendió, sino esta luz que se desprendía de las aguas y del cielo y tocaba el mundo como si fuera una mano amorosa. La variedad es lo que sorprendía de esta luminosidad mediterránea. Y el mar era el ondeante reflejo de una gama de diferencias efímeras. Sus matices iban de un verde profundo hasta alcanzar límites foscos que me recordaban los resplandores de la obsidiana. Pero a la hora del mediodía inició en algunos lugares próximos a las playas una suerte de esclarecimiento, de tal modo que el agua se volvió azul zafiro y azul turquesa y azul lapislázuli. El cielo, al contrario, estaba detenido en una tonalidad blanca que era como la extensión de una caricia aún no nombrada. Las montañas, pequeñas, secas, ajenas a los árboles, parecían ser las verdaderas receptoras de la luz. Pensé que la roca es la prolongación de lo líquido, su otra faz, y que en Marsella ese diálogo entre tierra árida y aguas desnudas, mediado por la luz, me imponía una especie de sensación paradójica. Exigía la palabra como única forma de definir la impresión presente que otorga todo paisaje, y a la vez aislaba de la historia y sumergía en el silencio que es lo propio de lo intemporal. Entonces me fue inevitable evocar a Tipasa. Tipasa son unas ruinas romanas que quedan en las afueras de Argel, uno de los lugares más hermosos
que yo he visto durante todos estos viajes realizados en mi vida. Ahí hay una foto de Tipasa, donde se ve pues un poco la dimensión de estas ruinas. Entonces, evoqué a Tipasa el epicentro geográfico de la poética camusiana, aquel en donde el paisaje encuentra su expresión más fidedigna, el de la revelación, la nostalgia y la esperanza. Pero más allá de esas piedras reveladoras, creo que es la luz quien moldea las estancias claves de la obra de Camus. Ella es la parcela que todo lo absorbe. Está ligada a la patria y a la lengua, por supuesto. Es la que define el dualismo de la tragedia y la belleza. Es como la suprema inspiración y el fin elevado de toda búsqueda. Sostiene su combate contra las fuerzas del mal reflejadas en los sistemas totalitarios contra los que luchó Albert Camus. Se enraiza en sus concepciones filosóficas que empiezan con Plotino y San Agustín, que son los autores a los que Camus se dedica cuando hace su tesis universitaria. Y culminan con los representantes del existencialismo. El hombre solar, porque esa es una categoría importantísima que hay que tener en cuenta cuando leemos a Camus, el hombre solar, ese hombre solar que defiende Camus es sencillamente el hombre alimentado por la luz de estos parajes en los que Heráclito en Grecia y René Char en Francia son los dos extremos queridos. Su noción de hombre está tocada por tales fulgores que moderan la justicia y produce la alegría libertaria. En Los Justos, que es una obra de teatro que escribió Camus, uno de los personajes es condenado, imagínense, a vivir en un invierno eterno, como si con ellos estuviera diciendo que la condena verdadera es la nostalgia eterna por los parajes luminosos. La luz es noción metafísica y también estética. Es esa misma que el joven enfermo de tuberculosis descubre en el libro Las Islas de Jean Grenier y que busca a lo largo de sus viajes posteriores por Grecia, Italia y España. Política e históricamente es la luz del mediodía quien debe prevalecer, según Camus, en el combate contra las brumas del norte. Esta luz incluso penetra sus concepciones sobre la pintura italiana, donde Pietro de la Francesca, Miguel Ángel y Caravaggio son primordiales. Es ella quien impulsa hacia sus amigos en la lucha durante la resistencia. En ese sentido, René Char es el camarada en el arduo camino hacia el sol, el hermano en la esperanza, en la persecución de la belleza y en la lucha por los derechos de los humillados. El hombre ejemplar que se vuelve poeta y guerrillero al mismo tiempo, único viviente entre los sobrevivientes, como lo diría el mismo Camus. René Char es quizás el último gran amigo que tiene Camus antes de su muerte. Hay una correspondencia muy bella entre ambos escritores. René Char es uno de los grandes poetas franceses del siglo XX. Luchó en la resistencia como guerrillero en esta parte donde Camus iba a comprar su casa, en el Luberon, e inclusive es René Char el que le va a ayudar a conseguir esta casa que después veremos en nuestro viaje. En Aix-en-Provence, porque salimos de Marsella hacia Aix-en-Provence, tomamos el bus con destino a Lourmarin. Durante algo más de una hora viajamos a través de una carretera que iba atravesando pequeños pueblos que no me decían nada salvo aquello de que era menester atravesarlos para llegar a la última comarca de Camus. En este recorrido hay una famosa montaña, la montaña de Santa Victoria, que es una montaña que como ustedes saben,
fue inmortalizada por la obra de Paul Cézanne. Muchas de sus pinturas, Cézanne, que era de esta región, hizo de la montaña Santa Victoria casi que el personaje principal de su pintura. La montaña Santa Victoria nos había dado desde la lejanía una bienvenida que parecía ser una preparación sensorial para el encuentro con las colinas del Luberon. Ellas habían encantado al escritor en los años en que, guiado por René Char, buscaba una casa adecuada para el retiro exigido por el nuevo ciclo de su escritura, que él mismo llamaba el de la solidaridad y el amor. A ver, recordemos que Albert Camus muere muy joven. O sea, Albert Camus muere cuando él estaba pensando que su verdadera obra era la que iba a escribir. Para eso compra su casa de alguna manera. Y es en ese momento en que sucede el accidente. Entonces, según Camus, lo que había publicado antes, El extranjero, La peste, La caída, como las tres novelas pues claves de ese periodo, asociado a sus ensayos de bodas, El mito de Sísifo y El hombre rebelde, y a su obra teatral y por supuesto a su obra, a sus crónicas que había escrito durante la época de la resistencia en el periódico Combate. Para Camus todo eso era no más que una preparación, había sido una preparación para que surgiera su obra de la madurez, digámoslo así. Pero desafortunadamente pues este ciclo se interrumpió. Las colinas del Luberon habían encantado al escritor en los años en que René Char buscaba, en que con René Char buscaban una casa adecuada para el retiro exigido en este nuevo proceso de la escritura. Y sin duda no podía encontrar un mejor guía. Char, oriundo de la región, la conocía como poeta y como combatiente. Era uno de esos hombres fuertes como cedros y sensibles como pájaros, muy propios del departamento de Vaucluse. El itinerario de esta búsqueda se puede rastrear en la correspondencia entre ambos escritores. Esta correspondencia inicia en una carta de junio de 1947, cuando Camus le pide a su amigo el favor de ayudarle en la búsqueda, y finaliza en septiembre de 1958, fecha en que la casa de Lourmarin se adquiere. Es curioso que el establecimiento en Lourmarin haya tomado tantos años, sabiendo que Camus, en una nota de su carnet de noviembre de 1946, correspondiente a los primeros días que pasó allí, parecía ya reconocer el sitio urgido para calmar sus tormentos. En ese carnet, Camus escribe: Lourmarin, primera noche serena luego de tantos años. La primera estrella encima del Luberon, el enorme silencio, el ciprés cuya extremidad tiembla en el límite de mi fatiga, país solemne y austero, a pesar de su estremecedora belleza. La necesidad de hallar este retiro se comprende mejor si se considera lo que París significaba para Camus. Sencillamente era una urbe insufrible. Pero por otra parte, Camus guardaba la ingenua esperanza de que su madre viniera de Argelia para acomodarse junto a él en un lugar especial de la Provence. París, hagamos un pequeño balance de lo que fue París para Albert Camus. París había sido siempre, por el gris perpetuo de su firmamento y la fauna que integraba sus círculos intelectuales, una geografía más o menos desalmada. Y con la atribución del Premio Nobel de Literatura en 1957, las cosas empeoraron del todo. La ciudad asumió, es decir, la ciudad letrada, entre comillas, asumió una actitud cada vez más hostil hacia su obra. Las críticas fueron malintencionadas. La caricatura que la revista Arts había hecho de Camus disfrazado de cowboy, recibiendo el prestigioso premio. El diario semanal Carrefour, afirmando que el Nobel se había atribuido
luego de una larga conversación entre el jurado de la Academia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Para Sartre, Camus ya no era, como lo había dicho en épocas de la publicación del extranjero, esa admirable conjunción de una persona, una acción y una obra, que había sido pues durante los años de la resistencia, sino un alma rebelde, para usar la expresión cara con que los tiempos modernos, L'État moderne, la revista fundada por Sartre, designaba al autor del hombre rebelde. Hombre rebelde que dejaba el bando de los miserables para entrar, como lo vemos aquí, ataviado de smoking, al tabernáculo de los poderosos. Y recordemos que Sartre va a mantener vigente esa crítica que le hace al premio Nobel. Cuando le otorga el Nobel, Sartre lo va a rechazar, justamente alegando eso que significaba de algún modo recibir un Nobel, que es aceptar la bendición de los poderosos. Sartre, burlesco, metía la preocupación de Camus por la justicia en el mismo aparador donde estaban arrumados San Vicente de Paúl y el loable ejército de tantas monjas caritativas. Céline, Luis Ferdinand Céline, había declarado desde su retiro misántropo en Meudon que el laureado era insoportable con su manía de aconsejarle a la gente como si se tratara de una institución eclesiástica lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero Céline no importaba demasiado para Camus. Y desde hacía años las críticas que provenían del bando de Sartre ya no le afectaban tanto. Estas críticas, valga la pena precisarlo, pues si algunos de ustedes no saben, surgieron por la publicación en 1951 del Hombre Rebelde. El Hombre Rebelde, como sabemos, es una crítica contundente a la manera en que la revolución se burocratiza. Y, por supuesto, es una crítica fuertísima a los comunismos burocratizados y completamente represivos, como era el de la Unión Soviética. Entonces, el balance que hace Camus en torno a la rebeldía y la revolución en El Hombre Rebelde va a molestar profundamente a los intelectuales de la revista fundada por Sartre, Los Tiempos Modernos. Y es ahí que se produce la fractura entre Sartre y Camus, ¿sí? Cuando Camus decide finalmente retirarse de toda militancia comunista o de toda simpatía comunista, y Sartre, que ustedes saben, pues siempre fue una persona que estaba por un comunismo, por el otro, después arrepentía, después decía que se había equivocado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que en esa década del 50 y del 60, la figura principal y la figura admirada por la izquierda internacionalista fue Jean-Paul Sartre, y Camus fue totalmente despreciado. Las críticas que tuvieron, en cambio, el privilegio de herir fuertemente a Albert Camus fueron aquellas que salieron de sus antiguos amigos de Combat, la revista o el periódico que le sirvió a Camus para que él escribiera esas famosas crónicas y columnas de opinión, digámoslo así, y que lo harían tan importante en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, en la lucha de la resistencia francesa contra el nazismo. Alain Bosquet lo fustigó en esas mismas páginas donde Camus había escrito las mejores editoriales de una época atroz de pensador políticamente correcto e inofensivo. Y Pascal Pia, su antiguo compañero de luchas revolucionarias, lo trató en París Press de santo laico, al servicio de un humanismo trasnochado, de escritor clásico, pronto momificado por los diccionarios. O sea, son críticas tremendas que tuvieron la capacidad de herir profundamente a Albert Camus. El ronroneo del bus nos supo arrullar de tal forma que llegamos al pueblo, a Lourmarin, casi adormecidos.
De entrada, Lourmarin nos acogió con una brisa cálida y el canto de las chicharras. Un pueblo pequeño, dueño de una naturaleza entre agreste y domesticada, y con un castillo renacentista que domina los parajes con sus olivares verdísimos. Lourmarin es un dechado sencillo de callecitas y de casas casi todas solariegas. De hecho, nadie se perdería en Lourmarin. Su trazado no alberga ningún titubeo para los encuentros cotidianos de sus habitantes. Es un pueblo en el que habita la certeza de estar lejos de los bullicios banales y de las acechanzas de la perversidad. Y no me era nada difícil suponer los paseos del escritor por esas callejas sosegantes, los descansos para tomar un café o una copa de vino en las jornadas duras que le tomó la escritura del primer hombre. El primer hombre es la novela póstuma, como les dije ahora, de Albert Camus. Es una novela que él estaba corrigiendo cuando sucedió el accidente en que murió. Y es una novela que cuenta, la historia de su familia paterna, materna, en los momentos en que se establecen en este pueblito en las afueras de Argel. Es un homenaje a la sencillez de estos personajes, es un homenaje a la capacidad de emprendimiento, a la fortaleza, digamos a la resistencia de estos hombres y mujeres no intelectuales, no filósofos, simplemente personas que trabajan en el campo, personas que además tienen una dimensión de la vida que es motivo pues de admiración y de canto por parte de Albert Camus. Es como si Albert Camus, después de haber hecho este recorrido por una época tan dura como fue esta primera mitad del siglo XX, guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, y el inicio de la Guerra Fría, digámoslo así, el nazismo, el estalinismo, etcétera, etcétera, estos fascismos de extremos que violentan profundamente las sociedades civiles. Es como si después de eso que Albert Camus refleja en sus novelas y en sus libros y en sus cuentos, surgiera como una nueva obra donde se homenajeara la humildad, la sencillez de esos primeros hombres. También imaginaba las salidas de Camus a almorzar al Hotel Ollier, los saludos con la sonrisa de dandy que siempre tuvo a los lugareños orgullosos de que a sus coordenadas hubiera llegado tan distinguido personaje de las letras. Sus visitas al estadio de fútbol, recordemos la pasión que tenía Camus por el fútbol. Camus siempre dijo que si no se hubiera enfermado de tuberculosis, hubiera sido futbolista y no escritor. Ese reino sin exilio, el deporte amado en donde él había aprendido la poca moral que sabía. No me era arduo ver a Camus mientras iba yo recorriendo Lourmarin, mientras rodeábamos el estadio, bromeando con los jóvenes jugadores, comprometiéndose con un apoyo económico para la compra de las nuevas camisetas del equipo. E iba pensando que esas vías estrechas, esas plazas diminutas y ese conjunto de viviendas antiguas habían recibido las últimas ilusiones de un escritor que creía estar naciendo verdaderamente. Que todo lo escrito antes, como les dije ahora, las 3 novelas, los 3 libros de ensayo, el libro de cuentos, El exilio del reino, que es quizás uno de los grandes libros de cuentos del siglo XX francés, no era más que una preparación para que surgiera la obra innegable. Lourmarin debía ser el sitio entonces del cual brotaría, luego de una travesía intensa de más de 20 años, la madurez de la creación artística. Nos dimos cuenta de que un camino turístico bordeaba el pueblo,
Lo tomamos y pasamos por la parte trasera de la casa de Camus. Supimos de ella no porque estuviera señalada por alguna placa o cosa por el estilo. Teníamos una postal que nos guió en el reconocimiento. Pero eso es un viaje que yo hice con Alejandra en el 2011, ¿no? Ya casi 10 años. Teníamos una postal, pues, que nos guió. Desde afuera, ella está habitada por los descendientes del escritor y es imposible conocerla por dentro, pero vimos el balcón clásico de pequeñas columnatas y la alta ventana desde donde Camus contemplaba las crestas del Luberon con su espacio forjado de iluminaciones agresivas. Y yo recordaba las palabras que René Char le dedica en el libro que los dos quisieron escribir sobre algunos parajes bellos del departamento de Vaucluse. Cito a René Char: ¿cómo mostrar, sin traicionarlas, las cosas simples dibujadas entre el crepúsculo y el cielo? Ambos escritores estaban convencidos de que era a través de las virtudes de una vida obstinada, apurando los días en medio de la muerte y la belleza, y eso sin duda había sido Lourmarin y sus alrededores para ellos. La posibilidad de encontrar un diálogo esencial entre los árboles y el viento, las piedras y las aguas, las nubes y los hombres. El camino era angosto e inhóspito de arbustos y las yedras de un verde fulgente asediaban los muros de la casa. Los abejorros nos sobrevolaban para luego precipitarse raudos a los dominios donde las flores del estío los esperaban con avidez. En el aire se instalaba por instantes un silencio gozoso que aprovechábamos para mirar el paisaje surcado por los olivares del castillo renacentista. Pero esta sensación no duraba mucho porque de nuevo arremetían las chicharras y el mundo se volvía como el recipiente cóncavo de su estridencia vertiginosa. Bien, la tarde iniciaba cuando buscamos los límites del cementerio. Años antes, el 6 de enero de 1960, un pequeño grupo acompañó el féretro donde iba el escritor que había padecido una muerte absurda. Esa que consiste en estrellarse en un carro contra un árbol y a una edad en la que todo está por hacerse en el camino de la literatura. Camus, que no amaba los automóviles, que no gustaba en absoluto de la velocidad, pero que era amigo de uno de esos hombres, Michel Gallimard, que se moría por los carros de último modelo y le embriagaban las emociones intensas, murió instantáneamente. O sea, en ese accidente que hubo, comenzando pues el año del 60, murió instantáneamente Camus y después murió Michel Gallimard, que era uno de los hijos de Gaston Gallimard, el fundador de esa prestigiosa editorial francesa en la que Camus publicó prácticamente casi toda su obra y la que lo sigue pues publicando actualmente. El ataúd lo cargaron algunos aldeanos de Lourmarin. Detrás, no sé, aquí no se logra ver, pero detrás iba Francine, la esposa de Camus, su gran amigo René Char, Jules Roy, su otro amigo con quien se habían distanciado por el conflicto de Argelia, el editor Gaston Gallimard y algunos lugareños y miembros del equipo de fútbol del pueblo. No fue difícil encontrar la tumba
de este escritor. El cementerio es diminuto y un aviso con su flecha nos permitió ubicarnos sin mayor problema. El paraje estaba sin nadie, como corresponde a un camposanto genuino, pleno de fantasmas sin voz y extraviados en el centro mismo del tiempo. Todo era una melancólica acumulación de mausoleos cuyas cruces intentaban otorgarle un relieve religioso a lo que se fundía en la mudez de la nada. Pero en el mundo de afuera no había silencio, sino una calma murmurante, y nuestros corazones palpitaban acordes a su ritmo. Una brisa fresca nos acariciaba los rostros y esa parecía ser nuestra única gloria y nuestra dicha más íntima. Yo me aferraba a esa emoción y trataba de que durara un poco más, porque comprendía que tal vez no había mejor modo de homenajear a Albert Camus. Me pregunté entonces, mientras nos acercábamos, cuándo yo había leído por primera vez sus libros, y evoqué al muchacho de Medellín, magro y ansioso, que se iba compenetrando a través de las páginas con ese hombre extraño que responde a secas y ama sin rodeo la realidad de la piel y desprecia los mecanismos de la historia. Aquí me estoy refiriendo particularmente a Meursault, del extranjero, que fue el primer libro que yo leí cuando estaba en quinto de bachillerato en el Liceo Antioqueño, es decir, en 1980. La lápida es severa y dura y las letras con que está marcada respiran el aire de una solemnidad rústica. Hasta en su manera de marcar la muerte, Camus y los suyos eran sobrios y elegantes como los estoicos de antaño. Nos detuvimos frente a ella y guardamos silencio. Me incliné. Aquí les voy a mostrar entonces una foto de aquel viaje memorable que he querido pues como recordar en estas páginas que les estoy leyendo y comentando. Entonces me incliné, toqué la piedra y pronuncié el nombre del compañero entrañable de la vida y de los libros. Yo ya no era joven y tenía la misma edad en la que Camus había muerto. Pero él seguía siendo el maestro y yo el discípulo agradecido. Saqué entonces del bolso mi ejemplar de bodas, que es uno de los libros que yo más quiero de Camus, de los que más celebro, de los que más releo, en donde encuentro verdaderamente las claves poéticas de este escritor. Y leí en voz alta un pasaje de esa reflexión sobre las ruinas y la luz, sobre los pedruscos y las flores, sobre los dioses agónicos y los hombres resplandecientes. Marchamos al encuentro del amor y el deseo. No buscamos lecciones ni la amarga filosofía que se le pide a la grandeza. Fuera del sol, los besos y los perfumes silvestres, todo nos parece fútil. Luego nos sentamos y nos dejamos lamer por el sol, no faltaba más. En algún momento Alejandra me dijo que escuchara. Lo hice y constatamos que las chicharras habían enmudecido. Solo la brisa poseía la noción del canto y el movimiento de las ramas de la lavanda nos recordó, porque el cementerio estaba lleno de matas, de plantas de lavanda. El movimiento de las ramas de la lavanda nos recordó que de su aroma dependía la felicidad que respirábamos. De una de esas plantas azules que estaban sembradas en la tumba, tomé una espiga y la aspiré. La belleza que buscaba Camus estaba concentrada en ese olor, me dije, y esta era la mejor definición de ella. No sé cuánto tiempo estuvimos allí recostados en la grama, adormecidos, en el interregno escurridizo de lo innombrable, serenos, en esa decadencia escueta cuyo privilegio es no creer en nada, absorbiendo la perentoria dimensión del verano en Lourmarin. Luego nos levantamos y salimos
y poco a poco nos integramos a la realidad del regreso. Bueno, hasta ahí llega mi charla de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta oscilación entre el viaje, el ensayo, la crónica, las diferentes consideraciones sobre la vida y obra de este escritor tan importante de la Francia del siglo XX. Entonces, no sé si haya preguntas. Vamos a mirar a ver si Yulisa me las... Muy bien. Bueno, un saludo a Rocío Durán, a Jason Bedoya, a Mauricio Arias García del Retiro, a Julieta Calvete de Bogotá, bueno, a Ilen Alenaj Canela, que está escuchándonos desde Barcelona, trasnochándose. Muchas gracias por la atención. Bueno, aquí me dicen que no comparten muy bien mi visión tan dura sobre Voltaire, la charla que di la otra vez. Me saludan me saludan de varias partes. Muchas gracias a todos. Me saludan de... A ver, vamos a mirar. Desde Los Ángeles. Muchas gracias a John D. Benítez. Desde Madrid. Daniel, muchas gracias. Bien, vamos a las preguntas entonces. Los argelinos eran excluidos por doble partida. Los árabes los consideraban cipayos franceses y estos a su vez veían a los argelinos como ciudadanos de tercera, como árabes. Sí, es la situación que generan los imperios, ¿no? Los imperios como el francés, que es un imperio que fue un imperio que quiso siempre mostrar una faceta moralista, una faceta civilizatoria. Recordemos que no solamente Camus creyó en esa propuesta imperial de civilización y de emisario de la cultura, también André Gide. André Gide pensaba que la única manera de civilizar a los africanos salvajes era a través de la francofonía, de algún modo. O sea, es una construcción intelectual, es un discurso político sometedor, pero que está anclado, por supuesto, en la literatura, en la pintura, en la música, etcétera, etcétera. Inclusive los franceses y los europeos en general, cuando llegarían a Oriente y harían sus construcciones coloniales, construirían una visión muy particular de ese mundo. Y eso fue lo que durante mucho tiempo se le llamó como el orientalismo. Y el orientalismo no era más que una viñeta de ese mundo dominado, aplastado, saqueado, pero al que se le rodeaba de una serie digamos, de ornamentaciones propias para los museos, propias para los libros de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de Camus, a diferencia, por ejemplo, de Gide, de André Gide, es que Camus había nacido allá, había nacido en el centro de un barrio de Pied Noir franceses en Argel. Y esto, ante muchos, lo hacía como un representante de esa población. Y en efecto, creo que Camus habría que comprenderlo, y esta visión que tenía de Argelia desde el lado no de los franceses imperiales, sino de los franceses Pied Noir, que son aquellos que están en ese cruce tan conflictivo entre nativos argelinos, pisoteados, saqueados, excluidos, torturados durante la guerra civil, y los franceses poderosos, los terratenientes, el francés que usufructuaba y que saqueaba, pues repito, a las colonias. Entonces sí, hay una exclusión, que no solamente la vivieron los argelinos, sino que también habían de vivir a los franceses radicados en Argelia. E inclusive recordemos que cuando se produce la independencia, ese millón de franceses Pied Noir que son obligados a volver a Francia,
o a radicarse en Francia, también van a ser recibidos con menosprecio por los franceses metropolitanos. Sí, Camus fue muy tibio en el asunto de la descolonización argelina. En realidad fue una persona sí, en realidad en ello hay mucho de contradicción. Y cuando se mira a Camus desde la perspectiva argelina, pues claro, Camus no es bien visto, Camus no es decir, hablar de Camus en Argel, en Orán, es un poco incómodo, ¿no? Porque es un personaje que no representa en realidad los intereses del pueblo argelino. Sin embargo, cuando yo fui a Tipasa, a las ruinas de Tipasa, que fui después de haber escrito este texto que les leí ahora, allí sí encontré una placa dedicada a Albert Camus, con una frase justamente sacada de Bodas, que es donde están, pues, digamos, expresados con tanta belleza la sensibilidad de Camus hacia ese lugar llamado Tipasa. Sí, hay que ir a Tipasa, es un lugar verdaderamente hermoso, es extraordinario, es de una belleza sublime, como se dice. A ver, vamos a ver que hay muchas preguntas. Bueno, tenemos tiempo porque hoy terminamos un poco más temprano. Mauricio Albeiro Montoya me pregunta, me gustaría saber cuál es su opinión del Camus dramaturgo y de obras como Los Justos y La Rebelión de Asturias. Bueno, la obra de Camus es una obra, la obra teatral de Camus me parece que de toda su obra es la que ha sido más estropeada por el tiempo. Digamos que es una obra muy inserta a estas grandes luchas políticas que hubo en aquel momento. Son obras muy alimentadas por el Dostoyevsky de los hermanos Karamazov. Quiero decir, hay un balance continuo entre el bien y el mal, y allí cómo se introduce el asunto de la política. Son obras que siguen siendo representadas en Francia, por supuesto. En Francia siguen siendo representadas muchas obras que en el resto del mundo no lo son, porque de pronto no tienen como una gran frescura. En Francia todavía se presentan obras del siglo XVII en la Comédie Française, que por ejemplo a gente de otras partes esas obras no les diría mucho. Entonces el dramaturgo fue muy importante en ese momento, porque fue también como una forma en que Camus vehiculó su pensamiento político, su pensamiento filosófico. Y yo creo que es muy interesante leer la obra teatral de Camus porque nos permite dialogar continuamente con su obra ensayística y su obra narrativa. ¿Sí? Bueno, ¿qué influencia tuvo Séneca en la obra de Camus? En realidad, quien tuvo más influencia en la obra de Camus fue Plotino. Fue Plotino y de alguna manera San Agustín, en el sentido en que San Agustín, como ustedes saben, digamos, vivió y murió en lo que hoy es Argelia, ¿no? San Agustín no creo que haya sido un hombre al cual se le puede asociar a lo que es actualmente Argelia, pero vivió en esa tierra, vivió en ese lugar y sin duda alguna las descripciones que hace San Agustín en algunos de sus pasajes sobre el mundo en que vivió, sobre todo sobre el mundo geográfico que vivió, son muy interesantes porque de alguna manera manifiestan una continuidad, ¿no? Es como la perplejidad ante ese lugar del planeta que es Argelia, donde hay una poeticidad, una belleza, una luz muy especial. Yo creo que eso, de alguna manera, es retomado por Camus. Eh, es una apreciación que yo hago yo en el texto que les leí. Yo sí asocio ciertos aspectos del pensamiento camusiano con el pensamiento de Séneca, pero no sé si en realidad en Camus, hasta donde yo he leído, no sé hasta qué punto Camus se haya fundado prácticamente en este autor.
Lo que sí es verdad, y creo que también lo pronuncié, lo dije en el texto, es que en esa categoría que yo denomino, o que denominan los críticos, el hombre solar no es más que esa criatura que se alimenta del sol, ¿no? Que necesita la luz del sol, que se siente vivo frente a eso y que le canta al sol como si fuese una especie de divinidad. Y eso es lo que pasa, o eso es lo que arranca con gran claridad en el texto de Lucrecio, que se llama De la naturaleza de las cosas. Yo creo que ahí yo ubico el surgimiento en la literatura de esa categoría del hombre solar, que no es propia de Séneca, pero sí es propia de una cierta literatura latina. Puesto que, como ustedes saben, Séneca es un estoico, ¿no? Y Séneca no es muy afecto, digámoslo así, a ese epicureísmo, digamos, al cual sí está completamente vinculado la obra de Lucrecio, ¿no? De naturaleza de las cosas no es más que vehicular a través de este largo poema filosófico el pensamiento o la filosofía de Epicúreo. Entonces sí hay relaciones con ese mundo latino, pero son relaciones en el sentido en que son hombres, civilizaciones, sociedades que están vinculadas al mar Mediterráneo, a esta cuenca que produce este tipo de impresiones poéticas, de impresiones filosóficas relacionadas con el sol y con la vitalidad de los sentidos. Y la obra de Camus yo creo que está llena de ese tipo de alusiones. Bueno, aquí me hace una pregunta, Boris Álvarez, ¿hasta qué punto dialogas con Camus y Los Derrotados? Los Derrotados es mi tercera novela y hay un epígrafe de Albert Camus, yo creo que por eso Boris lo propone. El epígrafe, si mal no recuerdo, de Los Derrotados es: si me quiero ocupar de los hombres, ¿cómo olvidar el paisaje? Sí, yo creo que no solamente en Los Derrotados, sino que hay permanentemente un diálogo mío con Camus. Digamos que hay una especie de solidaridad con los vencidos o con las gentes golpeadas por la historia, porque no hay que, digamos, ser tan tajante con Camus, en el sentido en que defendió el proyecto imperial francés. Eso no significa que él no se haya preocupado por las personas humilladas y ofendidas. Pues en ese sentido, él sigue la posta que deja el Dostoyevsky de humillados y ofendidos, el Dostoyevsky que se preocupa por las pobres gentes, para hablar del primer libro que publicó Dostoyevsky. Entonces creo que sí hay también un principio que a mí me parece que yo sigo y que he seguido en algunos libros, y es como unir la soledad con la solidaridad. Es decir, los artistas de alguna manera tienen que recluirse en la soledad para escribir sus cosas, para hacer sus obras, pero esta reclusión apunta a un posterior diálogo con las personas y con los lectores, con la sociedad, y en ese sentido se establece pues estos vínculos con los principios camusianos. Una de las cosas importantísimas que me ha enseñado Camus a mí es justamente la observación del paisaje, la sensibilidad frente a la luz, la sensibilidad frente a... Claro, Camus, la naturaleza de Argelia no es una naturaleza como la nuestra, que es exuberante. Argelia es un país más seco, es un país, digamos, con estaciones, es un país, bueno, tiene un gran territorio desértico. El mar que hay allí no es como el mar Caribe nuestro, ni como el mar Pacífico, pero sí hay un diálogo permanente con el paisaje que a mí también me ha hecho reflexionar mucho a la hora de escribir sobre él. Y creo que Camus me ha enseñado a mí a escribir, sobre todo, a preocuparme por el estilo. Yo creo, algunos lectores cuando leyeron Lejos de Roma, mi segunda novela sobre el exilio de Ovidio, encontraron claramente la influencia de Camus en el sentido pues estilístico de la palabra. Juan Esteban Londoño, mi amigo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo puede compaginarse el discurso de recepción del Premio Nobel de Camus, el cual podríamos interpretar como una poética comprometida con el sufrimiento del otro, con la frialdad de los personajes de sus novelas, El extranjero, La caída? Lo que pasa es que los escritores siempre asumen como dos facetas. La una es la faceta de la obra de ficción y la otra es la faceta
de la obra, digamos, de la figura del intelectual, de la proyección del intelectual frente a la sociedad. A veces esas dos facetas se complementan, a veces toman ciertas contradicciones. Yo creo que la frialdad de los personajes de Camus, digamos este sibarita asesino que es Meursault, este hombre que habla, que vomita palabras, el de la caída, la chute, inclusive ciertos personajes de la peste, no todos, pero algunos, son personajes que están más relacionados con digamos, lo que estaba vigencia en entonces, que era el existencialismo y el absurdo. Camilo decía muy bien, frente al absurdo hay dos posibilidades, una es suicidarse, matarse, y otra es, bueno, vivir y solidarizarse con los otros. Y yo creo que ese es el paso que Camus da cuando escribe El extranjero y luego hace La peste. Ahí hay un cambio de perspectiva frente a esa frialdad, frente a ese cinismo, frente a esa abulia agresiva que caracteriza un libro como El extranjero. Y después vemos justamente ante la acción de la peste que llega a Orán y que destruye, digamos, tantos lazos sociales, en principio, lo que propone Camus es una especie como de comunidad civil. Ahora, yo sé, entiendo, comprendo que esa comunidad civil que se une para enfrentar la peste en la novela de Camus son ciudadanos franceses. Todos tienen nombres franceses. Ahí no hay argelinos visibilizados. Los argelinos están muriendo, supongo yo, supone el lector. Pero bueno, también hay que entender que Orán, el Orán de la peste, es una ficción, es una especie de alegoría de la Segunda Guerra Mundial, como de algún modo lo planteó Camus. La peste no es más que una proyección literaria del nazismo, de los movimientos fascistas que desarticulan y aterrorizan una población. Yo creo que leer La peste actualmente y considerar que lo que sucede en La peste es lo que está sucediendo ahora con lo que nos está sucediendo pues con el coronavirus, no, o sea, simplemente es una ficción de su época. Y como es una ficción de su época, está atravesada también por ese pensamiento colonialista de Camus, no faltaba más, ¿no? Y se refleja, repito, en esa invisibilidad, en esa ausencia, en ese no nombrar a los personajes árabes. Entonces yo creo que hay que entender, Juan Esteban, el asunto, digamos, de la poética en boga, que era el existencialismo, con esos personajes absurdos, con esos personajes incrédulos, con esos personajes escépticos, con esos personajes, digamos, enigmáticos, silenciosos, que dicen pocas palabras, pero que son temibles asesinos, como dice Vargas Llosa en el artículo dedicado al extranjero en la verdad de las mentiras. Y lo otro, por supuesto, es esta función social del escritor, donde pues tiene que comprometerse y se compromete claramente con las luchas, los conflictos de su tiempo. Buenos días, Sonia. Tengo varias preguntas. ¿Podría profundizar sobre la diferencia entre un rebelde y un revolucionario? Mira, tal como lo plantea Camus en El hombre rebelde, el revolucionario es el rebelde que se burocratiza. Es decir, el revolucionario es el que hace, digamos que el rebelde es el que tiene una actitud permanente de protesta ante el orden de las cosas, de inconformidad. Y esa rebeldía, cuando entra a ingresar en el poder, cuando ingresa el poder revolucionario, esa rebeldía se transforma en una especie digamos, de relieve burocrático. Porque cuando la revolución triunfa, la revolución se burocratiza, la revolución se vuelve el nuevo poder, ¿sí? Y es allí cuando la rebeldía pierde su frescura y su, digamos, su vitalidad. Entonces, el texto de Camus, del hombre rebelde, hay que entenderlo en ese contexto de la Guerra Fría que estaba empezando a funcionar en el mundo. Y Camus, digamos, en la década del 50, del 40, del 50, comienza a tener una actitud
muy crítica frente al estalinismo y frente a las purgas estalinistas y frente a la presencia de los campos de concentración soviéticos, los llamados Gulag. Entonces, es en este contexto de una lucha entre digamos, el comunismo y el capitalismo, y donde se ubican unos intelectuales que de alguna manera defienden una democracia, defienden un proyecto como el que vendía Camus, un proyecto de justicia, pero que debía ser manejado por un imperio como era el francés. Es allí donde, digamos, se presenta como la gran polémica que caracterizó estos años. Entonces, para Camus lo fundamental era siempre manejar o siempre, digamos, prender esa llama de la rebeldía y no caer en la burocratización que presuponía todo proyecto revolucionario triunfal. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la Unión Soviética, eso es lo que por el Partido Comunista, por ejemplo, y eso pasa en todas las sociedades comunistas que vendrían después, en China, en Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, la otra pregunta es, ¿cómo podríamos relacionar esa diferencia con el ambiente fanático que se respira en Colombia? Bueno, no sé a qué fanatismo te refieres, Sonia, porque aquí hay muchos fanatismos. Hay un fanatismo político, hay un fanatismo religioso, hay hasta fanatismos deportivos, pero digamos, sí, hablemos de las posturas extremas, y las posturas extremas que yo veo en la Colombia actual son las políticas y las religiosas. Bueno, Camus fue un intelectual ateo, por ejemplo. Camus digamos que no, aunque miren, o sea, estas críticas que yo les hice, les mostré ahora en el texto que les leí, frente a lo que dijeron sus antiguos compañeros de combate cuando ganó el Nobel, que lo consideraban como un escritor eclesiástico prácticamente, eh, eran durísimas porque Camus nunca fue un escritor eclesiástico, Camus fue un escritor ateo, típico existencialista que creyó justamente que el absurdo era una fase de la existencia humana, sobre todo la existencia humana de ese entonces, y que esa fase debería superarse. Y la superación de esa fase, repito, es la que él proponía a través de la solidaridad de los seres humanos hacia los otros seres humanos. Entonces, Camus o sea, digamos que él no criticó, como si lo hizo, por ejemplo, Voltaire, el fanatismo religioso. O bueno, yo no recuerdo haber leído, sí, de pronto hay anotaciones sobre eso, pero Camus estaba rodeado de una clase intelectual, digamos, que había superado en cierta medida ese asunto del fanatismo religioso. En Colombia, lo que yo te podría decir frente a la recepción de Camus es que durante la década del 60 y del 70 en Colombia, que fue una década donde los intelectuales se politizaron mucho desde los flancos de la izquierda, Camus fue mal visto. O sea, repito, en el ámbito latinoamericano de las pugnas entre comunismo y capitalismo, o entre izquierda y derecha, y todas las variantes que estos dos extremos tienen, el que fue bien visto siempre fue Sartre. Y Camus fue siempre considerado como un traidor, porque él primero fue militante del Partido Comunista y tuvo una gran simpatía pues, por las luchas obreras, etcétera, etcétera. Como un traidor, como un hombre que había optado por irse hacia el lado de los poderosos. Yo pienso que en realidad el Camus que prevalece ahora, el Camus desde el punto de vista de estas pugnas ideológicas, yo creo que es Camus el que prevalece y no Sartre. Yo creo que es Camus el que nos invita a dudar, el que nos invita a sospechar de los grandes poderes políticos, de uno y del otro extremo. Y yo creo que esa característica de Camus es la más importante. Es decir, yo tengo mis problemas con el Camus, digamos, imperialista, con el Camus que no apoyó la causa de la independencia argelina y su posición frente a los proyectos de liberación nacional de los países colonizados. Yo tengo problemas con ese Camus, pero frente a la postura crítica que él implementó
en una época en que no era fácil hacerlo, porque ahora hablar de Stalin y de los Gulag y de todas esas cosas, pues ahora no hay ningún problema, pero en aquel entonces eso le significó a Camus grandes enemigos. En el contexto de Colombia, entonces, un contexto sometido, recordémoslo, a los grupos guerrilleros, a las FARC, al ELN, al EPL, esos chicos que militaron en esas guerrillas, al M-19, leyeron a Camus, leían a Sartre, y siempre ellos optaron por Sartre. Camus les parecía despreciable. Eso creo que lo escribió Fernando Cruz Cronfli en un ensayo que le publicamos, en un libro que publicó Sílaba, donde celebramos el centenario de Albert Camus en el 2011, en el 2013, creo, 2013, sí, perdón. Eso lo escribe muy bien Fernando Cruz Cronfli, que optó por Camus y cuenta en su ensayo todos los problemas que tuvo con estas franjas agresivas, implacables, completamente dogmáticas de la revolución colombiana, que fue una revolución, como ustedes saben, condenada al fracaso, porque se llenó después de crímenes, porque se asoció al narcotráfico, porque se volvió una revolución gangsteril. Y Camus lo que siempre criticó, entre otras cosas, fue el peligro de que la revolución se volviera gangsteril, que fue lo que pasó en Colombia, lo que ha sucedido en Colombia, donde todos los proyectos políticos prácticamente son gangsteriles o están unidos de una manera u otra al crimen. Bien, me gustaría comentar sobre la idea del absurdo que Camus expone en el mito de Sísifo. Sí, el absurdo en el mito de Sísifo es, digamos, esa faceta crítica que ha propuesto o que se ha generado por dos guerras mundiales, por un orden de cosas completamente fallido. El existencialismo y el absurdo es una, digamos, es una propuesta literaria artística que viene del romanticismo, como bien lo dice Sábato en sus ensayos. El absurdo existencialista también se alimenta un poco del surrealismo, ¿sí? Pero tal como lo propone Camus en el mito de Sísifo, el absurdo puede convertirse en una trampa. Es decir, si nos quedamos todo el tiempo en el absurdo, no hay proyecto social posible. Y a Camus sí le interesa la construcción de un proyecto social. Y por eso es que después del mito de Sísifo escribe El hombre rebelde. Y por eso es que después del extranjero, que es como el correlato novelístico del mito de Sísifo, escribe La peste, que es el correlato de alguna manera novelístico del hombre rebelde. A ver, ¿cuál es su opinión acerca de la chute, la caída, Miguel Hernández Girón? Su narrativa es, a mi parecer, innovadora e interesante. Sí, lo que resulta muy interesante de la caída es ese narrador, en este narrador que se desfoga completamente a este largo monólogo de alguna manera. Y esto resulta de algún modo novedoso en ese momento. La chute dialoga mucho con un cuento del exilio y del reino, que se me va el nombre en este momento de ese cuento, que es al hombre que le cortan la lengua, este misionero que le cortan la lengua, y que es un hombre que vocifera, habla, y de alguna manera el castigo que le infligen es cortarle la lengua. Pero yo creo de todas maneras que la gran renovación literaria que propone Camus, digamos que está planteada en El extranjero. El extranjero creo que es la obra más impresionante desde ese punto de vista, ¿no? Es completamente nuevo esa forma de narrar, digámoslo así. Claro, tiene relaciones con escritores que lo anteceden, pero la forma en que lo escribe, esos diálogos, esas respuestas secas, esas frases breves, esa sobriedad, es lo que me parece a mí es muy novedoso en la obra de Camus. No tanto La peste, que es una novela un poquitico más bestseller, y de hecho fue un bestseller, y creo que es de las novelas de Camus es la que me parece menos lograda.
¿Algún escritor, dice Arbey, me pregunta Arbey Salazar, algún escritor colombiano en su escritura o pensamiento se puede ver la influencia de Camus? Bueno, creo que hay muchos escritores colombianos de la generación de Cruz Cronfrey, de Darío Ruiz Gómez, de R.H. Moreno Durán, de Germán Espinosa, digamos que están, sobre todo los ensayistas, que están discutiendo sobre política en América Latina y en Colombia, sobre literatura y poder, literatura y militancia. Ahí Camus se refleja muy claramente en estos escritores. Pero creo que literariamente el primer escritor que recoge la influencia de Camus es García Márquez. García Márquez, es decir, García Márquez, sabemos siempre y nos dicen que primero empezó escribiendo influenciado por Kafka en los primeros cuentos de Ojos de Perro Azul. Después nos dicen que vino Faulkner, entonces escribió La hojarasca, perdón, La hojarasca, que es una novela faulkneriana de principio a fin. Pero el García Márquez de los cuentos, de los funerales de la mamá grande, por ejemplo, el García Márquez de La mala hora, es un García Márquez muy camusiano. Digamos, porque García Márquez, que es un periodista esencialmente que está indagando en la novela en ese momento, se da cuenta que hay un escritor que lo antecede en Francia, que es Camus. Entonces lee a Camus y uno sí siente inclusive la influencia de la peste en Cien años de soledad, esa peste del olvido, es una influencia eminentemente camusiana, ¿no? Que viene de la peste de Albert Camus. Entonces creo que es el escritor colombiano donde se ha manifestado con mayor claridad la influencia de Camus y con mayor contundencia. Evidentemente es una influencia, ¿no? No es que, o sea, Gabriel García Márquez asimila esa influencia completamente y por momentos Camus desaparece, pero si uno indaga con minucia en las lecturas, en las crónicas que hizo García Márquez en el momento en que escribió estos libros, uno se da cuenta que Camus era uno de sus escritores leídos. Bueno, me pregunta Margaret Moon, que ella es profesora de secundaria y nota con asombro que El extranjero es del gusto de los jóvenes a diferencia de otras obras literarias. ¿A qué cree usted que se deba esta simpatía? Yo creo que es por lo que mencionaba Juan Esteban Londoño ahora, por esa sensibilidad fría, cínica, por esa especie de insensibilidad que maneja Meursault. Yo creo que ese personaje es un personaje que atrae mucho a los jóvenes, más que los otros personajes literarios de la obra de Camus. Creo que también es por su rebeldía, ¿no? Porque ese silencio, ese mutismo de Meursault, recordemos además que la segunda parte de La peste está dedicada a ese juicio donde la justicia se nos muestra claramente como algo pervertido. Es decir, hay que condenar a un asesino, lo sabemos, y a ese asesino Emerson hay que condenarlo, porque si no lo condenamos, entonces pasa lo que pasa en Colombia, que hay un montón de criminales que están en los puestos más altos y no pasa nada. Sí, entonces nuestra sociedad es una sociedad completamente inviable por eso, porque está gobernada por criminales. Entonces, o de gente que ha sido asociada al crimen. Entonces, si no se castiga al criminal, la sociedad se malogra. Pero el problema es que la justicia el aparato de justicia que está juzgando a Meursault es un aparato justiciero completamente ridículo, porque lo están condenando finalmente porque hizo el amor con una mujer después de que se murió su mamá, porque no había llorado durante el entierro. O sea, se les olvida completamente que ha matado a un árabe. Y lo que les interesa son las cuestiones morales. Entonces creo que todos esos aspectos es lo que hace que este personaje de Meursault sea tan querido, tan seguido, tan admirado, diría yo, por los jóvenes, sin hablar de la manera en que está escrito el extranjero, que es un lenguaje directo, sencillo y poético. En los escritores latinoamericanos, ¿qué influencia ha ejercido Camus?
bueno, ya un poco he dicho, bueno, los escritores latinoamericanos, lo que pasa es que son tantos países, pero bueno, creo que con lo que hablé de Colombia es de alguna manera suficiente. Repito que el existencialismo que proponen escritores como Sartre y como Camus en la década del 40 con la publicación del extranjero y de la náusea va a originar un impacto muy fuerte en la naciente literatura latinoamericana de ese entonces. Entonces, escritores como Juan Carlos Onetti con El Pozo y escritores como Sábato y El Túnel son, o sea, son inexplicables si no miramos la influencia de Camus y de Sartre en estos dos escritores que son como los grandes exponentes de la literatura existencialista en el Río de la Plata. El existencialismo allá, digamos, fue un movimiento que pegó, pues pegó muy fuerte en Argentina. En Colombia no tanto, en Colombia no me parece que haya sido un movimiento, en primer lugar porque cuando estaba cuajando de pronto o estaba entrando esa influencia existencialista en Colombia, pues apareció el realismo mágico de García Márquez y eso oscureció cualquier otra posibilidad literaria durante un tiempo. Sí, no es que no haya habido otras propuestas literarias distintas al realismo mágico o a esa relación de literatura testimonial frente a la violencia, sino que, por supuesto que hubo otras tendencias, pero la que va a predominar y la que va a ganar fuerza es la propuesta por García Márquez. Y García Márquez sí no tiene nada de absurdo ni de existencialismo en su literatura. Ahora bien, en la labor ensayística, para completar un poco el mapa que me está planteando este lector sobre América Latina y la relación con Camus y el existencialismo, sí aparece muy fuerte en la obra de Octavio Paz. Octavio Paz dialoga continuamente con el existencialismo porque él se nutre como ensayista de esa obra literaria de los franceses. Alonso Jaramillo me pregunta, ya vamos llegando al final, ¿qué relación puede establecer entre Camus y Luis Ferdinand Céline? Mira, fueron contemporáneos, por supuesto. Céline un poco más viejo que Camus. A ver, son dos escritores muy distintos, muy diferentes, porque Camus es un escritor muy nutrido del periodismo, por un lado, de la literatura rusa, por el otro, un lector de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Kafka, un hombre muy metido, digamos, en estas luchas de la resistencia, como lo vimos, un hombre que viene de la periferia. Luis Ferdinand Céline viene de una familia de pequeños comerciantes parisinos. Céline va a la Primera Guerra Mundial, es herido en esa Primera Guerra Mundial y luego su vida va a ir a la África colonialista, va a ir a Estados Unidos como médico, porque Céline fue médico, recordémoslo. Entonces el mundo que aparece en la obra de Céline es un mundo de una gran decadencia, ¿no? El viaje al fin de la noche o al fondo de la noche es un libro que muestra evidentemente el infierno del mundo en esas primeras décadas del siglo XX. Y la mirada de Céline es despiadada, o sea, mientras que Camus proponía una sociedad justa, Céline se burla de todo eso. Céline se burla del hombre, ¿no? ¿Qué dice Céline? Algo que no, creo que no es propio del pensamiento de Camus. Céline decía, el hombre es un sueño. No, perdón, decía, el hombre es una porquería atravesada por un sueño. O sea, la noción del hombre para Céline está fundada en la porquería. El hombre es una porquería, es una mierda. Y lean su obra para que se den cuenta. Ahora, Céline tiene una propuesta literaria, estilística basada en el uso del lenguaje popular francés, cosa que en Camus no aparece. Mientras que Céline nos presenta una gran dificultad para leerlo porque eso está lleno de expresiones populares, de figuras, de metáforas. O sea, es una especie de Rabelais del siglo XX, Céline, ¿sí?
y por momentos esa burla adquiere dimensiones magníficas. De hecho, los grandes escritores franceses del siglo XX son tres, y vean los tres escritores o sea, qué tan inteligentes son los franceses. Las grandes instituciones de la literatura francesa del siglo XX son Proust, que es un aristócrata enfermizo, que hace un homenaje a esa decadencia de la aristocracia antes de la Primera Guerra Mundial. Céline, de origen popular, digámoslo así, que muestra el gran desastre de la sociedad francesa en esa primera mitad del siglo XX. Y Camus, que es un escritor, digamos, situado como en la mitad, ¿no? Y que viene de la periferia colonial. Entonces, evidentemente, Céline no quería a Camus y Camus tampoco quería a Céline, sobre todo porque Céline tuvo una relación muy complicada con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y los panfletos de Céline, los grandes panfletos antisemitas, muestran con claridad el extravío en el que se vio incluido este loco escritor francés. Fundamental leerlo, por supuesto, ¿no? Sobre todo, pienso yo, Viaje al fondo de la noche y Muerte a crédito, que son como sus grandes libros. Y la última pregunta, bueno, esa es una pregunta que debe tener el escritor un compromiso político. Bueno, yo creo que compromiso político incluye la militancia política. No, el escritor no tiene por qué ser militante, no faltaba más, pero el escritor sí debe asumir una actitud política de crítica, de denuncia, de protesta. Las posaderas a los políticos para un escritor resulta, a mi modo de ver, un poco vergonzoso. Pero la literatura colombiana está llena de casos en que los escritores le lamen las posaderas a los políticos y a los poderosos. Es ineludible para los autores plasmar ideas políticas propias en sus textos. Yo creo que hay que tratarlas literariamente hablando. O sea, no hay que tenerle miedo al tratamiento de esas ideas políticas en los textos literarios, en los cuentos, en las novelas, pero hay que saberlo hacer con altura. Yo creo que eso es lo que podría responder. Muchas gracias por la comprensión. No hay más preguntas. Los espero el próximo miércoles para que hablemos de Alejo Carpentier y entremos en un escritor ya pues que tiene que ver con el mundo latinoamericano, aunque en estas charlas, como hemos visto, pues siempre estamos hablando desde Colombia y desde América Latina. Les agradezco su atención. Mil gracias a la Biblioteca de la Universidad de Antioquia y a la Facultad de Comunicaciones por ofrecernos este espacio. Pasen un buen día.